tiempo de crisis. Este es un espacio propiciado por la Cámara de Comercio de Pereira para beneficio de nuestros empresarios, en el cual se busca brindar elementos que les permitan tener herramientas para afrontar la actual coyuntura. Importante que tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones. Queremos informar que esta sesión será grabada. Adicionalmente, queremos pedirles el favor de que se aseguren en silencio. Su cámara también debe estar apagada para que no se afecte la calidad de la sesión. Entonces, por favor, tener en cuenta esas dos recomendaciones. Tanto su micrófono como su cámara deben estar cerrados. La sesión de preguntas se realizará al finalizar la exposición del conferencista. Le solicitamos también en algún momento van a poder diligenciar sus datos, entonces para que nos ayuden con esta información para poderles remitir las memorias. Les recomendamos también seguirnos en nuestras redes y página web para conocer más de las actividades que estamos haciendo de manera virtual. La conferencia estará enfocada en dar claridad sobre la situación legal del arrendamiento como una de las actividades más importantes del sector comercial y económico del país durante la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica y lo que se deberá enfrentar a futuro. Los temas que vamos a trabajar durante la presente sesión serán el análisis legal del estado de los contratos de arrendamiento comerciales y de vivienda a partir de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional a causa del coronavirus y la crisis económica generada con las medidas tomadas para su contención. Nuestra sesión será liderada por la doctora María Albania Gómez Agudelo, abogada de gran experiencia, que nos contará un poco más de su experiencia. Queremos darle las gracias a ella por estar con nosotros, por aceptar esta invitación de la Cámara y también darles la bienvenida a todos nuevamente. Gracias a nuestros participantes por aceptar esta invitación, que esperamos sea de su agrado. Doctora Albania, tiene usted la palabra. Bienvenida y muchas gracias. Marta Cecilia, muy buenas tardes. Muchas gracias a usted, muchas gracias a la Cámara de Comercio de Pereira por haber depositado en mí la confianza para la revisión de este tema que es tan importante en estos momentos que estamos afrontando todos los ciudadanos y todos los seres humanos en todo el mundo a causa de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19. Es muy importante este espacio y la verdad lo hago con mucho gusto como un aporte de ofrecimiento de conocimientos, de alguna experiencia y sobre todo de la revisión de los pronunciamientos que ha hecho el gobierno en los últimos días con respecto a todas estas situaciones que nos están afectando a todos los colombianos. Entonces, partiendo de ese tema, he revisado las normas que reglamentan el arrendamiento en Colombia, que es importante que las personas lo revisen, lo tengan en cuenta, aprovechar estos espacios que tenemos de tiempo para revisar nuestras actuaciones y tomar decisiones acertadas. Un minutico. El objetivo de esta charla, por no decirlo de todas formas conferencia, es realizar un análisis legal de los contratos de arrendamiento comerciales, del arrendamiento de locales comerciales y vivienda urbana, teniendo en cuenta que estas dos clases de contratos tienen una reglamentación diferente. Esta conferencia está dirigida a arrendadores, arrendatarios, personas naturales jurídicas, agencias inmobiliarias y propiedades horizontales. Tengo propuesto el siguiente
temario, que trataré de desarrollar brevemente para dar espacio a inquietudes que tengan las personas que se vinculen a esta charla. Una introducción corta, un abordaje legal del contrato de arrendamiento, una definición, hablar un poco de las partes del contrato, las clases de contrato de arrendamiento, las causales de terminación, fuerza mayor o caso fortuito, medidas tomadas por el Gobierno Nacional y algunas sugerencias para la solución de conflictos. Esta primera parte de definición, partes del contrato de arrendamiento, clases del contrato, es importante revisarla a partir de las normas que reglamentan cada una de estas formas de contratación o de estas clases de contratación que muchas veces no tenemos a la vista por la premura del tiempo y porque siempre le damos paso a lo más urgente, dejando de lado otros temas que son importantes. Entonces considero pertinente darle una revisión breve a estas normas que reglamentan los contratos de arrendamiento. Eso permitirá a las personas tener una visión general para que en un momento dado puedan tomar decisiones acertadas en todas las situaciones que se están presentando alrededor de este sector de la economía que se está viendo gravemente afectado. Y adicionalmente, estas normas han sido tenidas en cuenta y revisadas por el Gobierno Nacional en el decreto 576 del 15 de abril de 2020, proferido con ocasión a la declaratoria de emergencia económica, sanitaria y ecológica. Entonces, es bueno ese abordaje para tener un marco general del tema. El mundo definitivamente se encuentra atravesando un proceso muy grave con ocasión a esta crisis sanitaria derivada del virus, del coronavirus COVID-19 y como consecuencia la crisis económica que se ha generado por las medidas que han debido tomar los gobiernos internacionales y nacionales, que afecta indudablemente a la economía, a la que se suma la incertidumbre de los inversionistas en negocios importantes. Una crisis que definitivamente nuestro país no es ajena, pero debemos hacer aquí una reflexión y reconocer que el gobierno nacional y los gobiernos locales, departamentales y municipales han hecho una excelente tarea, han hecho una excelente estrategia de prevención que nos ha costado a todos, es cierto, pero eso ha permitido que a la fecha en nuestro país no esté tan afectado como otros. Y eso ha sido a unas decisiones oportunas, unas decisiones sensatas, pensadas y obviamente corriendo el riesgo grave de una recesión económica que necesariamente estas situaciones generan. Dentro de este panorama emerge entonces el contrato de arrendamiento como un sector importante de la economía colombiana, que como los demás sectores se ha visto afectado. Es por ello que la Cámara de Comercio consideró importante abordar este tema y pues revisamos y definitivamente encontramos unas razones muy válidas para sentarnos y revisar lo que está pasando en torno a este sector tan importante de la economía. Según los reportes del Gobierno Nacional, la población de Colombia está en más de 14 mil millones de habitantes, de los cuales un 5.6% se dedican o viven del renglón económico del arrendamiento. En ese orden de ideas, al revisar el tema del arrendamiento, encontramos que la mayoría de esos arrendamientos se manejan de manera informal, lo que genera pues situaciones más complejas para resolver en estos tiempos de crisis. Y necesariamente, y así como lo ha dicho el Gobierno Nacional en todas las intervenciones cuando ha buscado estrategias de solución, frente a esta situación las partes deben buscar alternativas de solución directa de sus conflictos.
unas soluciones que necesariamente tienen que ser amigables y equitativas para ambas partes. De lo contrario, ello desencadena litigios. Las decisiones no son fáciles, son complejas, son onerosas, son prolongadas. Además, la saturación de los despachos judiciales va a ser enorme en este tema. De ahí la gran importancia que van a tener, el rol tan importante que van a tener las agencias inmobiliarias, los abogados, las cámaras de comercio con sus centros de conciliación, los centros de conciliación en derecho. En fin, hay que buscar una serie de mecanismos de tal forma que permitan a las personas vinculadas a ese renglón de la economía a buscar unas soluciones económicas, racionales, que favorezcan a ambas partes. Y la conciliación, de hecho, es una herramienta bastante importante. Pero en estos momentos que todos afrontamos, donde nuestra suerte también es la suerte del otro ciudadano, tenemos que ayudarnos todos. Esa es, en principio, la invitación que yo hago como introducción para ya adentrarnos en el tema específico del arrendamiento. En el tema abordaje legal del contrato de arrendamiento de los bienes inmuebles, es importante adentrarse en las definiciones, en conocer un poco la normatividad que regula el contrato de arrendamiento, tanto de bienes comerciales, de inmuebles comerciales, como de inmuebles destinados a vivienda urbana. Porque les decía hace un ratico que nuestra premura, nuestro afán, cómo se ha vuelto nuestra vida cotidiana, a veces dejamos de revisar cosas importantes y dejamos o delegamos nuestras decisiones a entidades o a otras personas, o simplemente firmamos a veces sin verificar lo que firmamos. Y cuando ocurren crisis como estas que nos damos cuenta, uy, ¿qué fue lo que firmé? Me están asaltando mis derechos, en fin. Pero no nos damos cuenta que en la letra menuda o en la simplicidad de las formas, a veces hay temas importantes que se quedan sin resolver desde el inicio, sin acordar desde el inicio, y generan conflictos mayores. Entonces, aquí es una recomendación muy respetuosa de hacer un par en el camino y cada vez que vayamos a suscribir un documento, en este caso un contrato de arrendamiento, deberíamos preguntarnos qué norma lo regula, qué derechos tengo, qué obligaciones tengo, detenernos a definir si suscribimos el contrato por escrito, lo hacemos verbal, qué repercusiones tiene una situación, tiene la otra, qué clase de contrato estoy suscribiendo, ¿cierto? Dentro de las partes del contrato, qué rol asumo yo. En fin, una cantidad de situaciones que no revisamos de momento y bueno, pueden ser relevantes en un momento dado. El contrato de arrendamiento es un acuerdo de voluntades entre el propietario de un bien inmueble directamente o a través de un gestor, que ese gestor puede ser una empresa inmobiliaria, en el que se entrega temporalmente un inmueble a otra persona, que sea natural o jurídica, que éste a su vez paga un valor por la utilización de ese inmueble, que se denomina comúnmente como renta o canon de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento son partes el arrendador, que es el propietario o el gestor, y como arrendatario, quien recibe el inmueble a cambio del pago del valor o de la renta. Los contratos de arrendamiento tienen características importantes que debemos conocer para entender más adelante la norma que está expidiendo el gobierno nacional y donde está prestando unas herramientas para
aliviar un poco la crisis que se está presentando en el arrendamiento. Entonces, en primer lugar, el contrato de arrendamiento es consensual, es decir, se media un acuerdo entre las partes. Definimos las condiciones en que me entrega el inmueble, las condiciones en las que yo la debo utilizar y el valor que yo voy a cancelar por esa relación negocial. Bilateral, porque intervienen dos partes que contraen mutuamente obligaciones y derechos. Temporal, porque se pacta dentro de un término específico. Oneroso, porque hay una contraprestación dineraria a favor del arrendador. Flexible, si se autoriza el subarriendo, además de que puede ser vinculado a un seguro de alquiler o a una opción de compra. Entonces, esas características son importantes, ya lo verán más adelante. Dentro de las clases de arrendamiento, vengo diciendo desde el inicio, estamos con el arrendamiento de vivienda urbana, cual es regulado por la ley 820 de 2003, y el arrendamiento de locales comerciales, regulados por el Código de Comercio, artículos 518 y 523, haciendo una precisión que definitivamente en materia normativa están mejor regulados los contratos de arrendamiento de vivienda urbana que los contratos de arrendamiento, lo que hace también en este momento de crisis muy compleja la situación que se está presentando para los propietarios de los locales comerciales y para los arrendatarios de los locales comerciales. Porque hay que irse para dirimir algunos temas a las mismas normas de la ley 820 y al Código Civil. Pero no obstante, lo verán más adelante, las mismas alivios que está ofreciendo el gobierno nacional para los contratos de arrendamiento de vivienda urbana también aplican para los locales comerciales. Los contratos de arrendamiento destinados a vivienda familiar, como les dije, están regulados por la ley 820 de 2003 y es aquel por el cual las partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el gozo de un inmueble urbano destinado a vivienda total o parcialmente y la otra a pagar por este un precio determinado. Aquello de total o parcialmente lo vamos a entender más adelante en la clasificación de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Adicionalmente al inmueble, con este se tienen derecho a servicios o cosas conexas que también están reguladas en la misma norma, la ley 820. El término de los contratos de arrendamiento y vivienda urbana es un tema importante que está siendo tocado en el decreto de emergencia. Se pacta entre las partes por el tiempo que lo estimen pertinente. De no hacerlo, se entenderá que el término es de un año. La prórroga se concederá en iguales condiciones y por el mismo término inicial. Si fue de un año, entonces por un año más, siempre que las partes hayan cumplido las obligaciones a su cargo. Ambas partes hayan cumplido las obligaciones del contrato. ¿Por qué razón? Porque en algunas ocasiones puede ser que el arrendador esté interesado en continuar con el contrato de arrendamiento, pero el arrendatario no. Porque el cumplimiento de las obligaciones es por ambas partes. El arrendatario tiene unas obligaciones específicas que están descritas en la misma norma y el arrendador por su parte también, y hay una responsabilidad y unas obligaciones solidarias por las cuales ambas partes deben de responder. En consecuencia, el arrendatario en un momento dado podría reclamar al arrendador el cumplimiento de las obligaciones y viceversa el arrendador al arrendatario. Aunque es más común las reclamaciones que hacen las
los arrendadores a los arrendatarios por incumplimiento del contrato. Aunque el incumplimiento del contrato, insisto, también se da por parte de los arrendadores. Hay un tema importante que es la forma del contrato. La norma claramente establece que puede ser verbal o escrito, y la recomendación siempre será que sea escrito. Pero aquellos casos, y decía que en Colombia prima la informalidad, en aquellos casos en que el contrato se decide hacer en forma verbal, sí debe haber por lo menos una ficha en la que se relacionen los aspectos más importantes que van a regular ese acuerdo negocial. Y el artículo 3º de la Ley 820 establece con mucha claridad que debe de tener ese contrato o esa forma. Es necesariamente el nombre de identificación de los contratantes, esto para efectos de cumplimiento y para acreditar y evidenciar más adelante la existencia de un contrato. Entonces, nombre e identificación de los contratantes, arrendador y arrendatario, identificación muy clara y precisa del inmueble, ojalá con linderos, identificación de la parte del inmueble que se arrienda, porque no en todos los casos se arrienda el bien inmueble o la vivienda completa, se arrienda por partes y vamos a ver una clasificación de esa forma de arrendamiento. ¿Sí? El precio y la forma de pago. La relación de los servicios, cosas y usos conexos. El término de duración del contrato, muy importante, y si no, se entiende que se pacta por un año. Y designación de la parte contratante, cuyo cargo está el pago de los servicios públicos, que es un tema que debe quedar muy bien definido, porque en el evento que esté a cargo del arrendatario, como es lo general que ocurre, sería una causal de incumplimiento el no pago de los servicios públicos. Entonces, vemos acá que las obligaciones y derechos son de ambas partes en el contrato de arrendamiento, y hay obligaciones específicas para cada uno que ya a continuación las miramos. Decía anteriormente que las partes tienen obligaciones y derechos comunes, y en consecuencia la restitución del inmueble y las obligaciones económicas de allá del contrato pueden ser exigidas o alegadas por cada una de las partes en el evento que se encuentren vulneradas. Entre las obligaciones del arrendador, lo menciono porque, insisto, lo tocó el Gobierno Nacional en el decreto 576, veremos más adelante. Entonces, entre las obligaciones que tiene el arrendador es entregar al arrendatario en la fecha convenida o en el momento de la celebración del contrato el inmueble en buen estado y para las condiciones que la requería el arrendatario. Mantener el inmueble, los servicios, las cosas y bienes y usos conexos adicionales en buen estado, en buen servicio, porque en el evento que haya un deterioro en los servicios, en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, por voluntad directa del arrendador, también será una causal de terminación del contrato por parte del arrendador. Cuando el contrato de arrendamiento de vivienda urbana conste por escrito, el arrendador le deberá entregar una copia del contrato y esta obligación la debe cumplir dentro de los 10 días siguientes. Si no lo hace, también es causal de incumplimiento. Cuando se trata de viviendas ubicadas en propiedades horizontales, a los arrendatarios también se les debe entregar una copia de las condiciones o del manual o de la parte normativa y de convivencia que rige en esta propiedad horizontal o en las propiedades horizontales. En el caso de la vivienda compartida, el arrendador tiene además la obligación de mantener el inmueble en unas condiciones adecuadas de seguridad y de sanidad y de asepsia, porque si viven muchas personas en un mismo inmueble, por lo menos las áreas comunes deben estar en excelente mantenimiento. El incumplimiento del numeral 3º, que es cuando el contrato de arrendamiento y vivienda urbana conste por escrito, cuando no se cumple con esa
obligación, ¿sí? Tendrá derecho a una indemnización de 3 mensualidades de arrendamiento. Entonces, o sea que la indemnización o la penalidad es altica. En cuanto a las obligaciones del arrendatario, es pagar el precio del arrendamiento dentro del plazo estipulado en el contrato. Las medidas que ha tomado el gobierno nacional, se ha generado un malentendido y es que los arrendatarios no tienen que pagar. No es cierto y debe descartarse de todo concepto ese entendimiento, por cuanto existe un contrato, hay un canon de arrendamiento pactado y se debe pagar, ¿sí? Entonces, el no pago del canon de arrendamiento por esa creencia equivocada a la luz de estas normas generadas con la pandemia, no puede el arrendatario pretender vivir sin pagar en un inmueble. Sería causal de incumplimiento del contrato. Otra obligación es cuidar el inmueble y las cosas recibidas en el arrendamiento, mejor dicho, como si fueran propias. Pagar a tiempo los servicios del inmueble, de las cosas y usos conexos adicionales. Cumplir con las normas consagradas en los reglamentos de propiedad horizontal. Se ha generado mucha polémica en los conjuntos residenciales porque los que no son propietarios y están en calidad de arrendatarios a veces no cumplen con estas reglas y muchas veces es por desconocimiento porque no se ha cumplido con la obligación de entregarles el manual de propiedad horizontal y las reglas de convivencia. Los contratos de arrendamiento de locales comerciales se rigen por el artículo 518 hasta el 523. Como no es una reglamentación tan completa como les indicaba anteriormente, algunos aspectos tienen que resolverse con las normas del Código Civil a partir del artículo 1974. Las formas del contrato de arrendamiento de local comercial también no hay una exigencia legal de que tengan que ser por escrito o verbal, pero vale la misma recomendación dada anteriormente de que el contrato debe ser por escrito. Y tenemos cantidad de ejemplos y las empresas inmobiliarias manejan unas formas de contrato de arrendamiento que incluso a veces son un poco complejas, tienen muchas obligaciones, está todo plenamente previsto. Y son contratos que facilitan arreglos directos y conciliaciones en caso de que hayan controversias, se generen controversias entre las partes. La duración y la prórroga los acuerdan las partes de común acuerdo. No obstante, la prórroga está reglamentada en el artículo 518 del Código de Comercio, porque allí hay unas relaciones con el arrendatario que lleven más de 2 años y haya cumplido con los cánones de arrendamiento y con todas las obligaciones del contrato de arrendamiento. Entonces, si ha cumplido con todas esas obligaciones legales, pues tendrá derecho a que sea preferido, a que se le prorrogue o se le renueva el contrato por el mismo término y en las mismas condiciones. Cuando, a excepción de que el arrendatario haya incumplido con el contrato, entonces no tendrá este derecho. Me voy a devolver un minutico. Ustedes me disculparán. De los contratos de arrendamiento destinados a vivienda familiar, quiero devolverme para que revisemos las clases de estos contratos que son importantes, que son los contratos individuales que suscriben directamente el arrendador y el arrendatario que directamente va a utilizar el bien inmueble.
El mancomunado es un contrato que tiene varios arrendadores, pero que tienen unas obligaciones solidarias. En la ley 820 podrán ver claramente estas diferencias de contrato de arrendamiento individual, contrato de arrendamiento mancomunado. Y el contrato de arrendamiento mancomunado, cuando dos o más personas naturales reciben el goce de un inmueble o parte de él y se comprometen solidariamente al pago. Son varios arrendatarios que toman en arrendamiento un inmueble y son solidariamente responsables. ¿Sí? Es como una especie de subarriendo admitido desde la suscripción del contrato. El contrato compartido, cuando verse sobre el goce de una parte no independiente del inmueble, o sea, se arrienda el inmueble por partes. En este contrato compartido deben de quedar muy claras las obligaciones y los derechos, porque el goce del resto del inmueble pues, queda en parte del arrendatario. Y el de pensión, este compartido prácticamente son, me disculpan la expresión, como los inquilinatos. Y el de pensión cuando verse sobre parte de un inmueble que no sea independiente y incluya necesariamente servicios y cosas adicionales de uso común. Entonces, en este tema, pues el gobierno ha tomado medidas especiales y algunos gobiernos departamentales y municipales han optado en estos casos de esta modalidad de contratos mancomunado, compartido y pensión, de asumir los costos del arrendamiento, porque generalmente de esta parte, de esta clase de contratos son las personas de muy escasos recursos de estratos 1, 2, pronto algunos el 3, y el gobierno ha emitido unas acciones de mejora o de mejora o de atención a esta población en esta época de crisis. Entonces estábamos en los contratos de arrendamiento de locales comerciales. Estábamos hablando de las normas que lo regulan, el Código de Comercio, el Decreto 410 de 1971, que consagra en su libro tercero, título 1, capítulo 1, de los artículos 518 al 523, lo relacionado con los contratos de arrendamiento de locales comerciales. En el artículo 518 establece claramente, ya lo había dicho, el derecho a la renovación del contrato de arrendamiento, ¿sí? Y que tiene derecho a la renovación siempre y cuando haya cumplido con el contrato, con las condiciones del contrato y lleve más de 2 años de tener en arrendamiento el inmueble. El artículo 519 establece el procedimiento para resolver las controversias sobre la renovación del contrato cuando las partes, cuando se dan diferencias entre las partes para el cumplimiento de esta obligación de renovación. Se establece el procedimiento verbal de la jurisdicción ordinaria para resolver el tema. El artículo 520 nos habla del desahucio de los arrendatarios con 6 meses de anticipación, o sea, el preaviso que llamamos cuando el arrendador requiere hacer uso del inmueble. El artículo 521, el derecho de preferencia del arrendatario a cualquier otra persona que requiera del inmueble cuando este arrendatario tiene un tiempo determinado y haya cumplido con todas las obligaciones del contrato. El 522 son los casos de indemnización del arrendatario.
en caso de que no cumpla con el contrato o quiera dar por terminado el contrato, que es lo que está ocurriendo ahora por la crisis, donde muchos arrendatarios de establecimientos de comercio, ante el cierre, ante la inactividad, pues están tratando de dar por terminados estos contratos, o en muchos casos dejar de pagar, en fin. Entonces, aquí necesariamente los contratos, como indicaba anteriormente, son para cumplirlos y necesariamente tiene que buscarse un arreglo entre las partes. El artículo 523 es el subarriendo y cesión del contrato de arrendamiento, para lo cual también tiene que haber una previa autorización del arrendador, y de proceder el arrendatario contrario a esa disposición, incurriría en incumplimiento del contrato. Entre las causales de terminación del contrato, es importante revisarlas en uno u otro caso para poder entender las directivas del Gobierno Nacional en esta crisis. Entonces, el arrendamiento de vivienda urbana por parte del arrendador, se encuentran estipuladas las causales de terminación, que pueden ser con justa y sin justa causa, en el artículo 22 y 24 de la ley 820 de 2003, a la que venimos haciendo referencia. Entonces, los requisitos para la terminación con justa causa, o perdón, por mutuo acuerdo, aquí, como les decía inicialmente, los contratos son bilaterales. Las partes de común acuerdo, pese a que hayan determinado en el contrato un plazo del contrato, pueden terminarlo antes o pueden prorrogarlo de mutuo acuerdo. Ahora, hay unas causales de terminación por parte del arrendador, que mencionaba antes, de manera unilateral, pero siempre y cuando medie una circunstancia por escrito del preaviso y que va a pagar la indemnización. De lo contrario, pues se ve abocado a un incumplimiento del contrato. Entonces, se deben de cumplir unos requisitos para que el arrendador pueda terminar de manera unilateral el contrato, con el previo preaviso y con la indemnización que establece la ley. Y la terminación por parte del arrendatario, dice, son causales para el arrendatario, para que pueda terminar unilateralmente el contrato, las siguientes: que haya una suspensión de la prestación de los servicios públicos del inmueble por una acción premeditada del arrendador. Se da en algunos casos que los arrendatarios de pronto se retardan en el pago de los arrendamientos y el arrendador, como una medida, ordena el corte de los servicios públicos. Eso es una actuación de hecho que es ilegal y que genera un incumplimiento del contrato. ¿Sí? Entonces, esa sería una causal de terminación del contrato por parte del arrendatario, perdón. Otra causal sería la no cancelación por parte del arrendamiento de las rentas de manera injustificada, que es lo que está pasando ahora. Albergados de pronto en una interpretación equivocada, no se están pagando los arrendamientos y tampoco se está llamando al arrendador a llegar a un acuerdo, a una revisión. Simplemente allí se está generando un incumplimiento del contrato. La no cancelación de los servicios públicos también es una causal de terminación del contrato de arrendamiento de vivienda. El subarriendo total o parcial del contrato sin autorización del arrendador también es una causal. La incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana. Por ejemplo, en los conjuntos residenciales se deben guardar y respetar unas normas de convivencia que a veces no se cumplen, y ello da para que el arrendador dé por terminado el contrato. La realización de mejoras o cambios y ampliaciones del inmueble sin autorización del arrendador.
La violación por el arrendatario de las normas del respectivo reglamento de propiedad horizontal. El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas, cuando se den cualquiera de estas situaciones de incumplimiento. Hay unas causales también de terminación unilateral por parte del arrendatario mediante preaviso con indemnización. El arrendatario no se puede ir así de buenas a primeras y decir no quiero seguir con este arrendamiento, que debe haber unas causales expresas y legales para que ello ocurra, y también debe mediar el preaviso y la indemnización al arrendador. Porque, insisto, los contratos se hicieron para cumplirse. Bueno, en relación con las causales de terminación de los contratos de arrendamiento de locales comerciales, si bien es cierto no están regulados como los de arrendamiento de vivienda, estos generalmente se dan por las siguientes situaciones: por expiración del plazo pactado en el contrato, por incumplimiento del contratista, también por mutuo acuerdo y por incumplimiento de una orden de autoridad competente. Esto cuando ha mediado un proceso judicial. En esta época de crisis y relacionado con el tema del arrendamiento, los arrendatarios han visto como una tabla de salvación una figura de eximiente, que ha sido siempre eximiente de responsabilidad, como es la fuerza mayor o el caso fortuito. En los eventos en que el arrendatario deje de pagar el arrendamiento o abandone el contrato, etcétera, etcétera. Aquí hay que detenerse un poco porque esta figura no puede resultar efectiva en todos los casos. Y en los temas de problemática de arrendamiento, todas las situaciones, todos los contratos son diferentes. En consecuencia, hay que revisarlos en forma individual y no aplica la misma interpretación para todos. El caso fortuito es aquello que acontece inesperadamente, es imprevisible. Que uno podría decir qué es lo que sucedió con la pandemia y las medidas que le ha tocado tomar al gobierno nacional. Pero ese caso fortuito también hace referencia a que debe relacionarse con la actividad de la persona para que tenga ese impacto de exoneración. En el derecho, un hecho que no se puede evitar y tampoco se puede prevenir, que la actividad esté en manos del arrendamiento, que no pudo evitar, que generalmente lleva a una condición. Aquí no se da esa condición, porque el hecho es ajeno, es un hecho, él no ha intervenido ni ha hecho que la circunstancia se dé y que esa circunstancia él no la pudo evitar. Y la fuerza mayor o lo imprevisto, que no es posible resistir y que sería un naufragio o un hecho natural, que aquí ya es la fuerza de una causal externa. Entonces, esas situaciones de la imprevisibilidad y de la irresistibilidad, que necesariamente para su agotamiento y para su discusión tendrían que ir a la jurisdicción ordinaria, no es prenda de garantía que pueda seguir avante y pueda salir con pretensiones favorables a un arrendatario que alegue fuerza mayor o caso fortuito como una eximiente responsabilidad ante el incumplimiento del contrato por no pago o por abandono del contrato. ¿Sí? Es muy complejo demostrar en la jurisdicción ordinaria ante los juzgados, demostrar la ocurrencia de esta causal. Sería una batalla jurídica muy, muy compleja
insisto, compleja y onerosa, que insisto, ningún profesional del derecho podría garantizar que se salga avante en el tema. Insisto, porque todos los contratos, todas las situaciones son completamente diferentes. Entonces, era importante tocar el tema de la fuerza mayor, el caso fortuito, porque ha venido haciendo carrera en comentarios, en consultas. Si yo me puedo exonerar para no pagar o para no cumplir con el contrato en esa causal justificada en esta crisis económica generada por la pandemia. Pues, definitivamente tendría que decir que no, que es muy complejo. Bueno, pues, queda claro entonces que no puede pretenderse, bajo la alegación de esta causal, la pretensión de vivir gratis en el inmueble. Los contratos son para cumplirlos y lo que ofrece el gobierno nacional son medidas de aplazamiento, no de incumplimiento. Las situaciones que se están presentando actualmente a raíz de esta situación tienen que ver con la terminación del contrato. Muchos arrendatarios quieren terminar con el contrato por la imposibilidad de pago, por la incertidumbre que hay en el manejo de la situación. Otros, disminuir el canon de arrendamiento. Estas dos son posibles en el evento en que haya una conciliación, un acuerdo entre las partes. Y ojalá esos acuerdos entre las partes se queden evidenciados mediante contratos adicionales u otros sí, no en forma verbal. Lo aconsejable en estos casos es que las partes se sienten, revisen, acuerden, concilien lo pertinente a si terminan definitivamente el contrato o si replantean el valor del canon de arrendamiento. Entonces, en el evento que haya acuerdos en estos dos aspectos, entonces se procederá a hacer un acta o hacer otro sí, adición al contrato, muy claro en las condiciones en que se van a pactar esos acuerdos. Otra situación que se está presentando es el abandono del inmueble sin que medie ninguna comunicación entre las partes, lo que definitivamente constituye un incumplimiento del contrato. Y la otra situación que está pasando es que se está dejando de pagar el canon de arrendamiento sin hacer ningún arreglo. Frente al no pago del arrendamiento sin hacer ningún arreglo, el gobierno está recomendando, sugiere a las partes acuerden, hagan arreglos. Si no, está definiendo unas medidas que veremos más adelante. Miremos rápidamente las consecuencias del incumplimiento del contrato. Para los arrendatarios se van a generar unos procesos judiciales después de que pase la crisis. Mientras dura la crisis, todos estamos ocupados en la prevención, en la mitigación y salir avante. Pero después de la crisis tenemos que reasumir los compromisos, cumplir las obligaciones, revisar qué derechos tenemos y si hemos incumplido el contrato, no hemos pagado, no hemos aceptado ningún arreglo con la pretensión de que pueda haber una fuerza mayor o que no estamos obligados a pagar. Por esta situación, pues nos veremos necesariamente abocados a soportar procesos judiciales que no son ni 5 recomendables, por lo que ya he venido insistiendo anteriormente, por lo complejos, por lo tortuosos y por lo onerosos que resultan para las partes. Otra consecuencia es la activación de las pólizas. Y a veces otra consecuencia es el llamamiento a las personas que han firmado también como
o arrendatarios. Otra condición, otra situación compleja, otra consecuencia compleja es los procesos de restitución del inmueble después de la crisis. La saturación de los despachos judiciales, si nos volvemos conscientes, arrendadores y arrendatarios, va a colapsar. Porque con la estadística que mencionaba anteriormente, referida por el gobierno nacional, sobre el alto porcentaje de ciudadanos que están vinculados al tema de arrendamiento, que subsisten del arrendamiento, que viven en arrendamiento, ¿cierto? Entonces, no habría juzgados suficientes para atender estas controversias. Y también se generarían mayores costos e intereses, pese a que el gobierno nacional está prohibiendo intereses moratorios, pero sí está dejando un porcentaje, un 50% de los intereses comerciales. Entonces, en ese orden de ideas, las consecuencias para el arrendatario que no cumpla o que no haga ningún acuerdo de pago con el arrendador, sufrirá consecuencias que se volverían más complejas de lo que hoy están siendo. Para el arrendador, también implica procesos judiciales a largo plazo, onerosos y complejos, y también la dificultad en un momento dado que requiera para la restitución del inmueble arrendado. Esto más que todo en arrendamiento de vivienda urbana, porque el arrendamiento de comercial local tiene otra complejidad, y es por el contrario, los arrendatarios son los que quieren dar por terminado el contrato ante la incertidumbre de la continuidad y del restablecimiento de la recuperación económica del país. En consecuencia, el tema para ambas partes, las consecuencias para ambas partes es bastante compleja, entonces se insiste en la recomendación de buscar arreglos formales, de ponerse un ratico cada uno en los zapatos del otro, de mirarse desde la compasión del otro, desde la necesidad del otro, y sopesar y llegar a arreglos equitativos, no arreglos ventajosos, porque la verdad estamos todos en una misma condición, donde nos necesitamos todos, cada uno necesitamos del otro. En consecuencia, estas medidas son oportunas, pero también dependen mucho de la voluntad, del cambio que tenemos que asumir en esta época. Medidas anunciadas por el gobierno nacional. El 31 de marzo, el gobierno nacional lanzó unas posibles medidas a tomar. Empezaron a haber muchas reacciones. Entendemos que de pronto esa era la finalidad, porque son decisiones que, si bien es cierto, pueden tomar el gobierno nacional en ejercicio de su potestad, son medidas que afectan gravemente la economía y los derechos y, en fin, de las personas. Entonces, estas medidas fueron propuestas. Una primera medida contemplaba que durante 2 meses no podrían hacerse desalojos a las familias, y también relacionado con los temas de las medianas y pequeñas empresas. Una segunda medida hablaba de que nadie podía subir los cánones de arrendamiento. Fueron medidas en términos generales que propuso el gobierno. En tercera medida, que se suspendían automáticamente los intereses de mora y penalidades por incumplimiento de los contratos. La cuarta, que contemplaba una ampliación o prórroga de la vigencia de los contratos. Fueron medidas muy generales anunciadas por el gobierno, que empezaron a ser analizadas, y ahí valga la pena resaltar que el gobierno ha sido mesurado en la toma de decisiones por la misma gravedad y afectación que pueden implicar esas decisiones. Entonces, el 31 de marzo, estas eran las medidas generales propuestas para aliviar un poco la situación de los arrendadores y arrendatarios en el país. Posteriormente, el 15 de abril,
ya el gobierno nacional, realizadas todas las consultas, los análisis pertinentes, emite el decreto 1579 el 15 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento en el marco del estado de emergencia económica y social. Cuando se revisa el decreto, es importante resaltar varios aspectos importantes. Necesariamente tiene que uno a referirse a que Colombia es un Estado social de derecho, y bien que debe entenderse esa figura hoy en día de Estado social de derecho, que significa que Colombia es un Estado regulado por normas y que en la regulación de esas normas prevalece la dignidad del ser humano por sobre todo los demás aspectos de la vida. Y entran allí también en conjugación los derechos fundamentales, siendo el principal el derecho a la vida, que se está viendo amenazado, que ha sido menguado por el coronavirus COVID-19 a nivel mundial y a nivel nacional. Y que ese derecho principal de la Carta Política, el derecho a la vida, que se protege en todo el contenido de la Constitución y que es deber de las obligaciones velar porque se cumpla, le rodean otros derechos que le siguen en importancia, como son el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero en prevalencia, el derecho a la vida y el derecho a la salud. En ese orden de ideas, el gobierno nacional, en ese estado de emergencia que lo faculta para expedir decretos con fuerza de ley, viene expidiendo una serie de decretos a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria por la Organización Mundial de la Salud, y expidió una serie de decretos en estado de emergencia, y dentro de los que necesariamente se tenían que incluir el relacionado con el arrendamiento. Insisto, como un renglón importante de la economía del país. Cuando se revisa el contexto del decreto 579, encontramos un análisis de las normas que reglamentan el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, 820 de 2003, las condiciones principales que están tocando ¿cómo decirlo? Las discrepancias que se están presentando entre arrendadores y arrendatarios, que tienen que ver con el plazo, la prórroga y los cánones de arrendamiento. Revisados todos en este decreto de emergencia al tenor de esas normas y de los artículos del 518 al 523 del Código de Comercio respecto a los bienes, al arrendamiento de bienes inmuebles de locales comerciales. Y en lo que no aplica directamente a los locales comerciales, le hace una aplicación extensiva a lo dispuesto para los arrendamientos de vivienda urbana. En ese orden de ideas y en ese contexto, encontramos a partir del artículo primero del decreto 579 varias medidas ya anunciadas en términos generales, pero que aquí ya vienen con una precisión. En primer lugar, estas medidas son por más de 2 meses. No, inicialmente se había previsto 2 meses, pero aquí son un poco más de 2 meses porque su aplicación va desde la fecha de publicación del presente decreto, que debió ser el mismo 15 de abril, hasta el 30 de junio de 2020. Entonces, a partir de allí empiezan a aplicar todas estas
unos aspectos que favorecen o menguan un poquito la situación que se está viviendo. Y en primera medida, suspende la orden de ejecución de cualquier acción de desalojo dispuesta por la autoridad administrativa. ¿Qué significa esto? Que con anterioridad o durante esta ocurrencia de esta emergencia se han venido surtiendo procesos judiciales por incumplimiento del contrato y es posible que ya estuvieran listas medidas de desalojo de estas personas. Aquí se suma un punto de otro decreto en el que se suspenden términos judiciales. En consecuencia, esas restituciones de los inmuebles o los desalojos ya estaban quedan vencidos hasta el 30 de junio del 2020. Una interferencia, ¿será? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Interferencia. ¿Me puede ayudar? Carlos, por favor, apaga el micrófono. Estaba hablando de la suspensión de las acciones de desalojo a raíz de esta época de crisis, están suspendidas, lo que es coherente con las disposiciones del gobierno de suspensión de términos. En un segundo artículo también habla de la segunda medida que había anunciado, el reajuste al canon de arrendamiento. Vimos en la primera parte de esta charla, cuando revisamos el reajuste del canon de arrendamiento en materia de vivienda, las partes que por norma puede incrementarse hasta el 100% del Producto Interno Bruto y sin que sobrepase el 1% del valor comercial del inmueble. Entonces, esos reajustes del canon de arrendamiento se aplazan. No es que el gobierno esté diciendo que se dejan de hacer, no. Se aplaza el reajuste anual a los cánones de arrendamiento que se ocasionaron o que se fueran a cumplir en esta época de crisis y hasta el 30 de junio. Se aplaza. No significa que los arrendadores no puedan hacer el reajuste. Concluido el aplazamiento establecido en la norma, el arrendatario debe pagar las mensualidades con el reajuste anual correspondiente a los cánones de arrendamiento que habían sido pactados en el contrato. En ese orden de ideas se aclara que no haya lugar a malinterpretaciones, que no es que el gobierno nacional esté diciendo que no se pueden hacer los aumentos en los cánones de arrendamiento, sino que ese aumento que es legal se aplaza hasta el 30 de junio. En eso debe haber mucha claridad para que no existan malentendidos. Con respecto al pago de las estipulaciones especiales de cánones de arrendamiento, el gobierno insiste que las partes deben de llegar a un acuerdo directo correspondiente a ese periodo, o sea, a partir de la vigencia de este decreto y hasta el 30 de junio. En estos acuerdos no pueden incluirse intereses de mora ni penalidades. Pero ojo, ¿sí? Pueden haber intereses comerciales, no intereses de mora, que son diferentes. Igualmente establece el gobierno nacional que no a llegarse a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales, el arrendatario debe pagar la totalidad de las mensualidades
correspondientes al periodo mencionado, o sea, el periodo de la crisis, no solamente incluso desde el 15 de abril al 30 de junio, sino todo el tiempo que ha dejado de pagar desde que empezó la crisis. El arrendador no podrá cobrar intereses de mora, claro, ¿cierto? Al arrendatario ni penalidades o sanción alguna. El arrendatario deberá pagar al arrendador intereses corrientes en una tasa equivalente al 50% de la tasa de interés bancario. Y sobre eso también deben de llegar a varios acuerdos y hay varias posibilidades. Más adelante las mencionamos. También establece y desarrolla la medida que había anunciado relacionada con la prórroga de los contratos de arrendamiento. Se dice que los contratos de arrendamiento cuyo vencimiento de entrega al inmueble se ha causado durante la época de crisis, pues también se suspende. Esto incluso es una medida que favorece al arrendador. En los contratos de arrendamiento cuyo vencimiento y entrega del inmueble arrendado se haya pactado para cualquier fecha dentro del lapso de duración de la declaratoria de emergencia, se entenderán prorrogados hasta el 30 de junio. Es una prórroga automática legal declarada dentro del estado de emergencia. Esta otra disposición también favorece al arrendatario. Es el inicio del contrato de arrendamiento, de los contratos de arrendamiento en los que se haya pactado la entrega del inmueble al arrendatario dentro del lapso de duración de declaratoria de emergencia económica y social quedarán suspendidos hasta el 30 de junio, fecha en la cual, a falta de acuerdo entre las partes, se harán los arreglos correspondientes. Entonces, en ese orden de ideas, el Gobierno Nacional estableció y particularizó las medidas que había anunciado el 30 de marzo de este año. A partir de esta norma y de la misma iniciativa del Gobierno Nacional de invitar a los arrendadores y arrendatarios a llegar a acuerdos entre las partes, aquí planteo unas sugerencias para las soluciones de conflictos generados en los contratos de arrendamiento y que tienen que ver precisamente con la conciliación, con negociar de manera equitativa entre las partes a partir de las siguientes consideraciones. La primera es que ambas partes están en la misma situación en la que el arrendador pretende que el contrato de arrendamiento continúe y se siga cumpliendo y se paguen los cánones de arrendamiento, y el arrendatario en que se le permita continuar en el contrato de arrendamiento para el caso de vivienda familiar, que se den posibilidades de revisar los cánones de arrendamiento, revisar plazos, y de esta forma tratar de llegar a conciliaciones que favorezcan a ambas partes. También teniendo en cuenta que los procesos judiciales son largos, muy complejos y generan definitivamente más costos para las partes, porque estos procesos tienen que ser representados mediante abogados que obviamente tendrán sus honorarios por definir. Para los gestores, los arrendadores gestores, también es importante, porque allí también está en juego la comisión por la prestación de servicio en los contratos de arrendamiento. Que los inmuebles desocupados generan igualmente costos que deben ser asumidos por el arrendador, generan costos de servicios públicos, costos
los de mantenimiento, los que están en propiedades horizontales, las cuotas de la administración, en fin, una serie de situaciones que definitivamente sí llevan a definir que estas situaciones deben de buscarse unas salidas amigables. Que los inmuebles destinados a vivienda familiar de igual forma se deterioran más cuando están desocupados que cuando están ocupados. Y para los locales comerciales, por cuanto existe la posibilidad de una reactivación económica que favorezca a las partes. Aquí es distinto el tema porque los arrendadores no quieren que los arrendatarios se vayan. Este orden de ideas lo que se debe buscar es proteger al arrendatario, porque no significa que esta crisis vaya a durar todo el tiempo y no vaya a darse una reactivación económica. El país ha enfrentado, y el mundo entero ha enfrentado situaciones de las que ha salido, de estas situaciones tenemos que salir, tenemos que pensar de manera positiva, aprovechar este tiempo en reinventar, en revisar las situaciones, las situaciones que se han presentado en nuestros negocios, mirar las acciones exitosas, las experiencias exitosas que se han tenido, revisar las menos exitosas y cuando termine la crisis y con replanteamientos que permitan una reactivación en la que pueda recuperarse los locales comerciales, que puedan abrirse las puertas, que pueda haber una reinvención, que pueda haber una innovación. La innovación en todos los negocios y en todos los sectores de la economía es muy importante. Entonces, la invitación es esa, a no desistir, a tratar de llegar a arreglos amigables, inteligentes, auxiliarse para la toma de decisiones de abogados, asesorarse, auxiliarse de centros de conciliación, apoyarse en las empresas inmobiliarias, las agencias inmobiliarias, que pueden ser muy buenos mediadores, porque también tienen intereses comprometidos en esta época de crisis. En fin, entre todos tenemos que asumir con responsabilidad, con valor y afrontar esta situación que estamos viviendo. Espero que este recuento y esta revisión muy breve de las normas ayuden a los arrendatarios a tomar decisiones, a buscar salidas, a no quedarse callados, a dejar los contratos, disculpen la expresión, tirados, a dejar de cumplir con las obligaciones o por lo menos a proponer arreglos que pueden conllevar a una solución menos gravosa de lo que estamos padeciendo en este momento. Muchas gracias. Miraremos cómo resolvemos, miraremos qué inquietudes hay. Hola, Albania, muchas gracias por tu intervención. Tenemos algunas preguntas. Si gustas, voy a empezar a hacerte y vamos resolviendo una a una. ¿Te parece bien? Déjame un instantico, que tengo mucho ruido por aquí cerca. Como está lloviendo tanto, entonces tengo mucho ruido. Escucho. Iniciamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿se puede cancelar el contrato si el arrendatario no acepta ningún acuerdo? Si me regalan un instantito.
tengo que pagar un mínimo cero. Ah, sí, de la refirieron. Hágame la pregunta otra vez. Por favor, a quienes tengan el micrófono Me toca abierto, pagar hablando. les solicitamos cerrarlo, por favor. Quienes tengan su micrófono abierto, les solicitamos, por favor, cerrarlos, que vamos a hacer la sesión de preguntas. 4 de abril, ya de haber hecho corte, esa tarjeta ya debe haber hecho corte para el otro mes. Jorge Delgado, No, yo ahí me sale a mí que, vea que ahí me sale que estoy en ceros. Por eso pago en cero. O sea, traiga la tarjeta, miramos por internet con el número a ver si en qué le sale. Espera, yo la traigo, ¿verdad? ¿Dónde? gracias. Continuamos con nuestra sesión de preguntas. Olvani, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Señora, por favor, la pregunta. Perfecto, voy con la pregunta de nuevo. La pregunta dice, ¿se puede cancelar el contrato si el arrendatario no acepta ningún acuerdo? No se puede cancelar el contrato. Olvani, no te escuchamos. Inicialmente, los contratos son acuerdos, son bilaterales, lo que significa que son entre dos. Los contratos hay que cumplirlos y en el evento que no haya un acuerdo entre las partes, se da aplicación a las medidas indicadas por el Gobierno Nacional. De lo contrario, se incurre en un incumplimiento del contrato. No es posible, si no hay ningún arreglo, dejar el contrato así al azar. Vamos con la siguiente pregunta. Dice la pregunta, Albania. Restaurante, debido a la pandemia. Tengo un restaurante. Debido a la pandemia nos encontramos cerrados porque los domicilios no son suficientes para cubrir los gastos. En este caso, ¿esta figura aplica para terminar el contrato sin indemnización o por lo menos renegociar el valor del canon mensual del local si es con inmobiliaria? En ningún momento es posible dar por terminado el contrato de manera unilateral. Se pueden buscar arreglos con el arrendador, conciliar con el arrendador, bien para terminar definitivamente el contrato en el evento que la condición todo el año no se vaya a restablecer, o para renegociar los cánones de arrendamiento y proponer, tengo para pagarle esto, negociemos, o que a futuro se pague el excedente, en fin. Pero hay que buscar un arreglo con el arrendador. No puede en ningún momento darse soluciones unilaterales de ninguna de las partes, ni por el arrendador ni por el arrendatario. Deben ser siempre consensuadas, de común acuerdo, o si no, se ven abocados a un incumplimiento del contrato. Y después de que termine la crisis, se empiezan a generar los procesos judiciales, las demandas, y no habrá ninguna justificación, ni siquiera la de fuerza mayor al caso fortuito que revisamos ahora, se pueda aplicar a esta situación. Siguiente pregunta. Si el contrato está con una inmobiliaria y se paga el seguro, ¿cómo aplica en este momento? Allí la compañía de seguros sería la que cubra los costos del arrendamiento, y ya sería entre la compañía de seguros y el arrendatario, con los reaseguros que haya suscrito el arrendatario, se compensen los costos pagados por la compañía de seguros a la inmobiliaria. Porque cuando uno constituye una póliza como garantía, generalmente las compañías de seguro solicitan unos reaseguros. Entonces, a futuro, al arrendatario le
tocará arreglar con la compañía de seguros. Pero de manera inmediata la compañía podrá cobrarse la compañía los cánones de arrendamiento dejados de pagar por el arrendatario. Siguiente pregunta, Olvania. ¿Qué normas o medidas se tienen para la negociación de pagos de cuotas de administración? Pues se disminuye el valor del canon, pero las administraciones siguen con su mismo precio, quedando menos utilidad de ese ingreso por arrendamiento. El decreto 579 establece también normas para las propiedades horizontales y permite a los consejos directivos utilizar de los fondos de previsión que sean utilizados para cubrir los temas de mantenimiento de la unidad o de la propiedad horizontal. Pero también es obligación de los propietarios, más que todos los propietarios, porque generalmente en los casos de arrendamiento, en el canon de arrendamiento está incluida la cuota de administración o el pago de administración. Entonces, en esos casos al propietario le toca de todas formas, cuando pase la crisis, ponerse al día con la cuota de administración. Mientras tanto, para que los conjuntos no sufran ningún deterioro y puedan ser atendidos en sus gastos de funcionamiento, como son vigilancia, mantenimiento, aseo, mantenimiento de áreas comunes, ascensores, etcétera, podrá hacer uso de ese fondo de previsión que tienen las propiedades horizontales, de acuerdo a las competencias, de acuerdo a la organización, a las autorizaciones que haya dado la Asamblea General. Pero los propietarios, apenas pase la crisis, deberán ponerse al día o renegociar o diferir el pago de las cuotas de administración. Pregunta. ¿A qué te refieres con la activación de las pólizas? Las pólizas, hacer efectivas las pólizas, o sea, cobrar las pólizas. Eso lo harán las inmobiliarias en el evento que los arrendatarios no tengan la posibilidad de pagar los cánones de arrendamiento. Entonces, la inmobiliaria hará la reclamación ante la compañía de seguro. La siguiente pregunta también nada con temas de seguros. ¿Podrías hablar de las responsabilidades de las compañías aseguradoras con las pólizas de arrendamiento? Pues Bolívar dice que no va a pagar siniestros estos 2 meses. ¿Es posible eso? Lo decía inicialmente que cada situación es diferente. Cada contrato tiene estipulaciones muy concretas respecto a ciertos temas. En consecuencia, las compañías de seguros, en principio, deben de responder, pero debe atenerse principalmente a las estipulaciones que quedaron en el contrato, la forma como se establecieron las pólizas, cómo se constituyeron las pólizas, el compromiso de la compañía. Por fuerza mayor o caso fortuito, yo creería que las compañías de seguros no van a responder. Habría que determinar dentro del contrato cómo se pactaron esas garantías y de qué forma o ante qué eventos podrían hacerse efectivas. Pero hay que revisar cada caso en particular. Depende de la forma como se tasó en el contrato y cómo se pactó con la compañía de seguros también la constitución de la póliza. La siguiente es una pregunta que a la vez como una preocupación bastante grande. Dice, yo pago 2 millones de arriendo y le pasé una carta a la inmobiliaria pidiéndole por estos 2 o 3 meses pagar nomás la mitad del arriendo. Y contestaron que no, que lo debo pagar todo, que si quieren lo puedo financiar, pero ¿cómo va a quedar uno con una deuda de 6 millones? No tendría lógica, sabiendo que va a pasar mucho tiempo para que la economía se restablezca.
el gobierno tenía que haber ordenado por lo menos una rebaja del 30% en los arrendos. Y así nos beneficiaríamos las dos partes. Mira, eso es cierto. Este canon de arrendamiento que plantea la persona que está en comunicación es de 2 millones. Dígame, contratos de arrendamiento de establecimientos más grandes que pagan 10, 20 millones de pesos. ¿Sí? Ella tiene razón y que las medidas en este momento, diría yo, en materia de arrendamiento de bienes muebles, no son tan sanadoras como las que sí poseen para los arrendamientos de vivienda, porque en esto se tiene la ventaja de que por lo menos el arrendatario de la vivienda está utilizando el inmueble. En cambio, los locales de comerciales están cerrados, que la mayoría de centros comerciales están cerrados, los restaurantes están cerrados, los bares están cerrados, no se está usufructuando de ninguna forma. En ese caso, la medida sí se queda corta. Aquí hay que insistir en las compañías las agencias inmobiliarias de que accedan a un arreglo. En mi intervención hacía referencia a que las inmobiliarias tienen que jugar un papel muy importante en la conciliación. Hay que acudir al propietario, a la inmobiliaria, a los abogados, porque es que a nadie se puede obligar a lo imposible. Entonces, no puede quedarse en una situación tan, ¿qué le diría yo?, tan radical de no acceder a ninguna negociación, porque habrán eventos en los que definitivamente los locales comerciales no abrirán el resto del año. Entonces, ante una situación de estas, sí debe mediar un arreglo, una conciliación entre las partes. Aquí es donde yo digo que es bien importante el papel que van a jugar los centros de conciliación de las cámaras de comercio, los centros de conciliación en derecho, abogados conciliadores, para que medien con estas agencias inmobiliarias y a que cedan en las pretensiones, por lo menos en parte, de arrendatarios que tienen esta problemática tan compleja. Yo insistiría y buscaría un medio de conciliación, acudiría a uno de estos centros, buscaría asesoría legal de un abogado para que interfiera con la inmobiliaria y se acceda a algún arreglo y se haga un análisis de las proyecciones que se tenían en el local comercial después del 30 de junio, por ejemplo, que es donde ya empieza a reactivarse, según el gobierno nacional, si no se amplían las medidas. Ahora, puede ser que las medidas se aplacen, se extiendan, y consideraría yo que el gobierno nacional tendrá que también extender y ampliar las medidas de contingencia para este tema, porque los arrendadores, los arrendatarios tienen la razón de locales comerciales que están cerrados. Entonces, el consejo para esta persona que nos está escuchando es que se insista ante la inmobiliaria, con un apoderado o con un centro de conciliación, se llame a conciliación y tratar de buscar. Doctora Tania. Señora, ¿me escucha? Señora, vamos a la siguiente. ¿Cuántas tenemos, Marta Cecilia? Tenemos como unas 6 más. Okay. Dice, ¿cómo? Según el decreto, solo el incremento que no se aplique en este periodo será retroactivo a partir del 30 de junio. El periodo que me repite, por favor. ¿Me repite la pregunta, por favor? Según el decreto, solo el incremento que no se aplique en este periodo
será retroactivo a partir del 30 de junio. De la norma. Lo que yo explicaba, si se lee con claridad los artículos, la norma lo que hace es aplazar las obligaciones contraídas en el contrato. No las exonera, las aplaza. ¿Cuál es la ventaja? Que el gobierno establece que no podrán aplicarse intereses de mora ni penalidades y hablan de un interés corriente del 50% del interés comercial, pero sí hay que pagarlas, solo se aplazan. ¿Listo? Perfecto, siguiente pregunta. ¿Cómo queda el manejo cuando es una inmobiliaria quien administra el inmueble? ¿Cómo queda el manejo? Yo les decía que el manejo que se refiere a las conciliaciones. Las inmobiliarias el arrendador, el arrendatario. En esta época de crisis, para salir al paso de tantos temas, va a ser importante para la resolución. Porque en caso de que lo que entiendo es que tenía el audífono colocado. En estos temas, con las inmobiliarias y ante estas contingencias que están ocurriendo en materia de arrendamiento, toca echar mano de todo y de todos los actores. Y decía que las inmobiliarias juegan un rol muy importante en la decisión, pero también los propietarios. ¿Sí? Para llegar a arreglos, si es necesario acudir a los propietarios tendrán que salir, porque aquí los perjudicados no van a ser solamente las inmobiliarias. Las decisiones que toma la inmobiliaria pueden perjudicar también al propietario del inmueble. En consecuencia, y decía al principio, que son bien importantes en la solución de controversias, que también salgan los propietarios o autoricen o faciliten a través de las inmobiliarias los arreglos. Aquí todos nos volvemos importantes en la búsqueda de soluciones que beneficien a todos, porque aquí va a estar en juego el canon de arrendamiento que directamente le llega al propietario del inmueble, la comisión que le llega a la inmobiliaria y el perjuicio que está sufriendo el arrendatario, especialmente en los bienes, en los inmuebles comerciales, por la inactividad comercial que se impide. Y ese es un incumplimiento, obviamente que no es imputable a las partes, porque es dado por la crisis, pero que afecta el contrato en su parte esencial, porque un local de arrendamiento se toma para ejercer una actividad comercial, que en este momento por una causa ajena a la voluntad de las partes no se está haciendo y que necesariamente exige una solución y la deben tomar ¿quiénes? La inmobiliaria y el propietario, porque están afectados los dos, pero más gravemente en este caso de locales comerciales, el arrendatario. Doctora Albania. Sí, señora. Siguiente pregunta. En cuanto al pago a los dueños cuando hay un descuento por seguros y por administración. Repito la pregunta. En cuanto al pago a los dueños cuando hay un descuento por seguros y por administración del inmueble. ¿Cuándo hay un descuento por seguro y por administración del inmueble? En las cuotas de administración está incluido todo lo que es mantenimiento. Pero adicional
Mente hay unos pagos de seguros de áreas comunes. Esos pagos de áreas de seguros de seguros de áreas comunes, que son las pólizas a las que hace referencia, son las que la norma establece en el evento que los propietarios no cancelen oportunamente las cuotas de administración, se acuda a esos fondos de previsión que por ley se exigen a las copropiedades o las propiedades horizontales. Entonces, y eso es algo, eso es un porcentaje extraordinario o adicional a la cuota de administración. Son seguros de áreas comunes, que son obligatorias en todas las propiedades horizontales. ¿Silvia? Siguiente pregunta, doctor Antonio. Los contratos tienen cláusulas por terminación. En mi caso es de 3 cánones de arrendamiento. ¿Es posible conciliar esto para entregar el inmueble? Es que aquí hay que diferenciar, porque la crisis normalmente empezó en el mes de marzo. Empezó a agravarse como el tema. El 30 de marzo el gobierno anuncia medidas a tomar y el 15 de abril expide el decreto 379 en la que establece los alivios para los arrendatarios. Entonces, esta norma rige a partir del 15 de abril hacia adelante, pero no puede desconocerse que la crisis empezó antes. En consecuencia, los arreglos son válidos desde el momento en que empezaron a determinarse las medidas de confinamiento y a partir del momento en que empezaron a cerrarse los establecimientos comerciales y a partir del momento en que la gente restringieron la movilidad de las personas. En consecuencia, los alivios, por decirlo de alguna forma, que implementa el gobierno mediante el decreto 379 serían a partir del 15 de abril. Y con anterioridad a esto, harían acuerdos con los arrendadores, entre arrendadores y arrendatarios, para revisar, refinanciar o pactar acuerdos en relación con los cánones de arrendamiento que tenían atrasados. ¿Qué revisamos ahora en la ley 820? Que el no pago oportuno de los cánones de arrendamiento genera una causal de incumplimiento del contrato y que da lugar a terminación unilateral. Y que genera posiblemente procesos judiciales. Y posiblemente genere la medida de restitución del inmueble. ¿Qué dice el decreto? Que esos procesos que empezaron por incumplimiento de pago para restitución del inmueble quedan suspendidos hasta el 30 de junio. ¿Cuál es la recomendación acá? Que si hay cánones pendientes anteriores al decreto, también se busque un arreglo, que se difieran, que se paguen por cuotas, en fin, de buscarse un arreglo porque antes podría entenderse que hay un incumplimiento. Y de hecho el gobierno está diciendo que ante incumplimiento de los contratos por la crisis, todo llegue hasta ahí y todo se pare y no pase nada. No, lo que está diciendo el gobierno nacional es que se aplazan todas las medidas coercitivas originadas con los incumplimientos de los contratos o las situaciones litigiosas que se presenten en el ejercicio de los contratos de arrendamiento. Marta Cecilia. Siguiente pregunta. Para un contrato de arrendamiento de un local que aún no se ha entregado, se entregaba para agosto de este año, ¿se puede dar por terminado debido a la situación de fuerza mayor? Es decir, como arrendataria en este momento no tengo ningún ingreso y no tengo cómo cumplir con todo lo que la apertura de un local nuevo implica. Cecilia. ¿Me escuchas?
Marta Cecilia. Doctora Albania, ¿me escucha? Marta Cecilia. Hola. Doctora Albania, ¿me escucha? Marta Cecilia. Doctora Albania. Aló, hola. Hola. Ay, qué cosa tan mal. Dios. Esto es ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud para que la agreguen en estos momentos al chat? Damos entonces por terminada la conferencia de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes por haber participado. Igualmente a nuestra abogada conferencista. Ya saben que durante la jornada y durante esta semana vamos a estar
colocando en nuestras redes sociales más conferencias que vamos a tener para ustedes los empresarios. De este modo damos como finalizada la charla. Hola. Bueno, yo creo que ya solucionadas, resueltas las inquietudes de las personas que se vincularon a esta charla. Eh, Damos por terminada la conferencia y agradecemos a las personas que estuvieron pendientes y atentas y les deseamos que aquellos que tengan conflictos en este tema de arrendamientos pues puedan solucionarlos de la mejor forma, acompañados de profesionales y de personas eh, que tengan una buena capacidad de análisis y resolución de conflictos. Muchas gracias por la atención. Espero les sirvan estas consideraciones que hemos revisado el día de hoy en materia de contratos de arrendamiento. Feliz tarde. ¿Por qué salió ahí?